Bueno, la historia de las ideas en Latinoamérica está marcada por un deseo constante de encontrar el camino de la propia filosofía. Si para los primeros filósofos griegos la filosofía es afán de saber, ese afán en Latinoamérica siempre se ha presentado como la voluntad de dar respuesta nada más y nada menos a nuestra capacidad y posibilidad de pensar. Para entender esta parte es muy necesario, o para entender más bien la filosofía latinoamericana, es muy necesario ubicarnos en un contexto histórico, en un contexto de supuesto descubrimiento, de colonización, de conquista. Entonces, mm, he traído para ustedes este video para entrar un poquito en contexto, para recordar acerca del descubrimiento y la conquista de América. Entonces, me confirman si están escuchando. Descubrimiento, intercambio cultural. Sí, profe. ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492? Profe. Mientras que en varios países se refieren a este acontecimiento como Día de la Raza, en Argentina se declaró como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, haciendo hincapié en la importancia de los pueblos originarios. Pero ya sea con uno u otro nombre, lo que se conmemora es el encuentro entre estos dos mundos, el desembarco de Cristóbal Colón y su tripulación en territorio americano. Un hecho que en el contexto histórico de la civilización europea se ha considerado un descubrimiento, a pesar de que los pueblos originarios aparentemente llegaron a estas tierras desde Asia, decenas de miles de años antes, lo que los convertiría en sus verdaderos descubridores. Pero ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿Y cuál fue su obra? Cristóbal Colón fue un navegante genovés nacido en el año 1436. Luego de la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano, los europeos necesitaban nuevas rutas para comerciar con Asia, y Colón confiaba en sus conocimientos de navegación para lograr esta empresa navegando en dirección oeste. Luego de que su plan fue rechazado por la corte portuguesa, Colón logró firmar un tratado con la corona española para que su expedición sea financiada y se le concedan títulos hereditarios y diezmos sobre las mercaderías a traficar. Primer viaje. Colón partió junto a su tripulación en una pequeña flota de 3 embarcaciones desde el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, esperando recorrer una distancia no mayor a 5.000 kilómetros y sin esperar dar con un continente completamente desconocido. Pasados más de 2 meses, la comida escaseaba y estaba en mal estado, cosa que hizo peligrar el futuro de la travesía. Afortunadamente, alcanzaron el archipiélago de las Bahamas el 12 de octubre, donde Colón bautizó varias islas en honor a la corona española y comerció con los indígenas. Aunque existen crónicas de algunos altercados, este primer intercambio cultural fue pacífico. Segundo viaje. En septiembre de 1493, Colón parte nuevamente hacia América, pero esta vez con 17 naves y 1.500 personas, lo que demuestra claramente la intención de formar un núcleo poblador permanente. Entre ellos había clérigos y soldados, los primeros con la intención de evangelizar a las culturas nativas. En este viaje, Colón funda la Isabela, la primera colonia permanente en el norte del territorio que antes había sido bautizado como la Española, la actual República Dominicana. La conquista y sus consecuencias. En los años siguientes continuó la expansión europea por los territorios americanos, ya sin Colón al frente. Se produjo un gran choque cultural, especialmente debido al descubrimiento de imperios como los incas y aztecas, quienes dominaban extensos territorios y recursos que incluían grandes cantidades de oro. Estas culturas tenían una estructura social compleja, conocimiento de ciencia e incluso habían sometido a otras tribus nativas. La carrera comercial y evangelizadora de los europeos no tardó en conllevar grandes enfrentamientos a lo largo de los siglos, y el resultado final fue la desaparición de los imperios, el sometimiento de las tribus al nuevo orden europeo y la significativa baja en toda la población nativa. Sin embargo, y sin ánimo de restar importancia a las atrocidades cometidas, muchos historiadores del siglo XX argumentan que lo que antes se consideraba como un exterminio sin precedentes no habría sido posible, dados los tiempos y recursos de la época, y que la principal razón de muerte fue en realidad un efecto colateral de la conquista, las enormes epidemias que se produjeron entre los nativos, al verse expuestos a enfermedades infecciosas desconocidas hasta entonces, como la viruela y el sarampión. ¿Quieres seguir aprendiendo historia? Visita
Bueno, con ese video pues quería mostrarles un poquito acerca de la historia, ¿no? Del descubrimiento de América. Entonces, el descubrimiento y la conquista, se puede decir que fue una etapa donde los europeos se apoderaron del territorio americano, ¿sí? Luego de que fuera descubierta por Cristóbal Colón en 1942. Entonces, lo que se dio acá fue un choque violento entre civilizaciones, ¿no? La civilización europea, pues por supuesto, mucho más avanzada, con más tecnología. Recordemos que los pueblos aborígenes, los pueblos nativos de América, pues aún eran politeístas y tenían prácticas culturales, a pesar de que tenían su vida, sus prácticas culturales, no se había constituido como tal una filosofía, un pensamiento, por decirlo así. Entonces, por eso cuando llegaron los españoles, hubo mucho asombro, inclusive en un primer encuentro los creían dioses, porque ellos llegaron en caballos que acá no eran conocidos, entonces pensaban que estos animales formaban parte del hombre, entonces los creían seres superiores, eh, y esa misma ingenuidad, ¿no? Permitió que se aprovecharan de ellos. Entonces, posteriormente, los pueblos nativos fueron obligados a someterse a la dominación de los europeos, donde impusieron su lengua, su religión, su cultura, pues que inclusive pues hasta ahora la conservamos, ¿no? Somos como ese fruto como ese resultado de un choque de dos culturas. Entonces, los colonizadores veían a las personas de los pueblos nativos como seres salvajes, como seres bárbaros, como seres sin alma, a los cuales debían domesticar. Entonces, a raíz de todos estos acontecimientos, es prudente que cada 12 de octubre celebremos un descubrimiento de América. Debemos celebrar, o más bien debemos gritar, ¿no? Esa inconformidad que tenemos al arrebatarnos una identidad que aún no no la teníamos. Entonces, la invitación es para que seamos críticos, que nos podamos sumergir en la historia, conocerla, pero a partir de ahí llegar como a posturas propias que me permitan analizar y reflexionar acerca de de este contexto latinoamericano. Entonces, aquí te traje este cómic, mmm, donde un español dice, traemos cultura, educación, progreso. Entonces dice, ¿y para qué? ¿Y para qué es la espada, maestro? Entonces aquí vemos como quería resaltar como ese sometimiento forzado, ¿no? Y las profundas secuelas que deja esta colonización, porque parece que eternamente nos viéramos como sometidos a esa dependencia. Sí, y sobre todo a esa inquietud por nuestra identidad, como les dije anteriormente, es como un proceso inacabado, como un cuestionamiento en el cual nos formulamos por nuestra identidad, ¿no? Nos formulamos qué fue nuestra identidad y a la vez la perseguimos porque estamos como en ese constante descubrimiento de la misma. Entonces, por eso repito que parece que la historia de las ideas está marcada por ese querer encontrar el camino de una filosofía propia, esa capacidad de poder pensar por nosotros mismos como latinoamericanos, de poder crear nuestro propio pensamiento. Entonces, se podría hablar de una filosofía latinoamericana como que rompe con las leyes universales de la filosofía, ¿no? Que busca explicar algo que es común a todos, como el ser, como la muerte, como la política, pero resulta que en este continente llamado Latinoamérica, o en esta parte del continente americano, pues excluyendo el norte, hay demasiada diversidad y no se la puede reducir, ¿no? O generalizar, más bien dicho. Entonces, eh, por eso la apuesta de los filósofos latinoamericanos, o más bien las preguntas que se hacen es
como las preguntas que se hacen los adolescentes, ¿no? Como que quiénes somos, a dónde vamos. Sí, y entonces eso, el comportamiento del hombre latinoamericano expresa como esa ambivalencia de su propio pasado y esa ambigüedad de la historia, porque es una historia abierta, una historia mmm, que debemos analizarla. Entonces, mmm, por eso surge esa necesidad de querer ser, ¿no? Y no, o de querer pertenecer a algo. Entonces, el hombre americano busca pensar por sí mismo. Entonces, bajo este orden de ideas, nos vamos a adelantar muchísimo en la historia, vamos a ir al siglo XX, con tres posturas muy interesantes, con tres disciplinas o con tres pensamientos muy interesantes que es sobre la liberación. Entonces vamos a ver algo acerca de la filosofía, la teología y la pedagogía de la liberación. Entonces, anteriormente les hablaba de una identidad y quería plasmar eso en esta frase. ¿Alguien la quiere leer? Daniela Trejo, por favor, nos colabora con la lectura. Bien visto y hablando con toda verdad, casi no nos reconoce el europeo ni nosotros nos reconocemos en él. Tampoco sería legítimo hablar de un retorno indígena, porque no nos reconocemos en el indígena ni en el indio que nos reconoce a nosotros. La América española es de esa suerte, lo nuevo por excelencia, novedad no solo de territorio, sino también de alma. Bueno, entonces muchas gracias. Con esta frase de José Vasconcelos, él es un filósofo mexicano, un pensador mexicano, quería hacer hincapié, ¿no?, en lo que decía anteriormente sobre nuestra identidad, que nos arrebataron una identidad cuando aún no la habíamos encontrado. Entonces, por eso Latinoamérica está en ese constante encontrarse con sí mismo, saber quiénes somos y cuánto podemos aportar o cómo podemos ser reconocidos en un contexto universal. Entonces, para iniciar pues con Paulo Freire y la pedagogía de la liberación, como les dije anteriormente, nos vamos a ubicar en el siglo XX, donde la realidad latinoamericana se caracterizó por distintas convulsiones políticas, los cambios económicos, sociales y culturales. Recordemos que, y no solamente Latinoamérica, sino el siglo XX en todo el mundo fue una época como de descontrol, ¿no? La época de la revolución en Asia, en África, perdón, ya se estaba dando ese proceso de descolonización. También influyó muchísimo acontecimientos como la Revolución Cubana en 1959, también en Colombia se desató la época de la violencia, pues con el suceso del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo. También hubo en Argentina, pues vivían en plena dictadura y agitados por el movimiento político. También el impacto cultural en Francia en el 68, y todo esto influenció a que los pueblos de los países latinoamericanos al fin tengan como ese ánimo de revolución, como ese descontento por, por esa opresión del cual el pueblo quería ya ser liberado, quería ya una liberación. Entonces, por eso en Latinoamérica se estudia mucho, ¿no? Como esa teoría de la dependencia y lo contrario que sería pues un pensamiento de liberación. Entonces, el siglo XX es el momento en que surge, por decir así como tal, o
o se presta mucha atención al pensamiento latinoamericano, ¿no? Y la preocupación por, bueno, ¿qué es América Latina en la historia universal? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo tenemos autenticidad? Entonces, ¿o qué podemos hacer con nuestro quehacer filosófico en un nivel universal? Entonces, se puede decir que el siglo XX para Latinoamérica es la época donde toman auge, ¿no?, las ciencias sociales y sobre todo pues la crítica y la reflexión frente a un contexto propio, frente a un pensamiento propio. Entonces quiero iniciar con Paulo Freire y la pedagogía de la liberación. Entonces dice, existe una relación entre el ideal educativo de Freire con la concepción del amor en Platón. La educación como acto amoroso, acto que busca potenciar la vida y que se aleja y combate directamente la visión necrófila de una pedagogía de las clases dominantes, de una pedagogía bancaria, alienante, de comunicados. Entonces, para conocer a este señor, Paulo Freire, fue uno de los mayores y más significativos pensadores y pedagogos, sobre todo del siglo XX. Entonces, él, con su principio de diálogo, enseñó como esa nueva relación, ese nuevo camino entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron también en procesos democráticos por todo el mundo. Él también estuvo trabajando muchísimo en África y entonces influyó muchísimo en las ideas liberadoras de América Latina. Entonces, la concepción educativa para Freire es que la educación busca un pleno desarrollo del otro. Aquí ya vamos a encontrar un concepto muy importante que es la alteridad, el otro, que yo me constituyo en la medida en que se constituye el otro. Entonces, se podría decir que la educación para Freire es un acto que busca el pleno desarrollo de la libertad a través de ¿qué? A través del diálogo, de la comunicación, pero esto siempre con y por el otro. Aquí tengo pues una frase de Paulo Freire donde habla sobre la pedagogía del oprimido. ¿Quién quiere leer? Pero así, voluntario. Yo leo. Bueno, muchas gracias. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis, con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Muchas gracias. Bueno, entonces esta frase es muy significativa porque podemos ver muy marcado ese concepto esa concepción de pedagogía, esa concepción de educación en Freire, ¿no? Es cuando se despierta, cuando se despierta de la opresión y siempre vamos con ese ánimo de liberación. Este es un tema muy importante, la teología de la liberación, Camilo Torres. ¿Han escuchado hablar de Camilo Torres, del cura guerrillero? Bueno. Camilo Torres nació en Bogotá en febrero de 1929. Les digo su fecha de nacimiento porque quiero llegar a que Camilo estuvo cuando Colombia empezó la época de la violencia, ¿no? Como les decía, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, se desató pues el Bogotazo y con una serie de acontecimientos violentos. También estaban en pleno surgimiento los grupos guerrilleros. De hecho, Camilo Torres perteneció al ELN. Fue un sacerdote católico, pionero desde la teología de la liberación. También fue el cofundador de la primera
Facultad de Sociología, no solo en Colombia, sino en América Latina, y como ya les dije, pues miembro del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Durante su vida promovió el diálogo y trató como de encontrarles esa relación entre el marxismo y el catolicismo, porque Camilo decía que todo está en el amor al otro, que el amor al prójimo hay que lucharlo y hay que revolucionarlo. Entonces, esta partecita de acá, lo más aleccionador de Camilo, sin duda, fue la manera como se mantuvo implacablemente fiel a su más profunda convicción, de que el cristianismo bien entendido suponía la creación de una sociedad justa e igualitaria. Sin la revolución, es decir, sin un cambio radical en las estructuras del poder, para Camilo la Eucaristía carecía de sentido. Entonces Camilo estuvo más enfocado en el actuar. Antes bien representaba un contrasentido. La misa pretende celebrar la fraternidad, y él renunció al ministerio sacerdotal que tanto amaba porque sintió que era preciso crear una situación de fraternidad para que la misa no fuera mentira, que no se redujera a un rito vacío. Sintió la obligación de hacer la revolución o al menos morir en el intento antes de poder consagrar el pan y el vino y compartirlos con sus correligionarios alrededor de una mesa. ¿Sí? Entonces he traído una parte de un video donde podemos escuchar la voz de Camilo. Esto fue cuando él se unió al ELN, que de hecho solamente estuvo 5 meses y en su primer enfrentamiento fue asesinado y escondieron su cuerpo en un lugar clandestino. Colombia, 15 de febrero de 1966. Un sacerdote sin sotana muere baleado en medio de la selva. Hacía apenas 5 meses se había unido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. No hay cuerpo para velar. Las Fuerzas Armadas que lo mataron se encargaron de hacerlo desaparecer. Sin embargo, cientos de personas vivan su nombre en las calles de Bogotá y lo escriben para siempre en la historia de América Latina. Acaba de nacer un mito, Camilo Torres, mucho más que un cura guerrillero. Lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se hablen entre sí de una forma eficaz, y yo creo que la eficacia de la mano no se logra sino con la revolución. Bueno, quería que escuchen esa parte cuando Camilo da el discurso, y también quería mostrarles que el siglo XX también, la revolución también se canta, también se va desde la música, desde diferentes expresiones artísticas, ¿no? Desde el arte, la literatura, y no solamente desde la filosofía. Entonces también he traído pues una canción de Víctor Jara. Víctor Jara también fue un músico revolucionario, fue asesinado, se murió desangrado en un estadio, pero murió cantando. Entonces he traído pues esta canción que es en honor a Camilo Torres. Es música como revolucionaria. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Bueno, ahí era pues para que escuchen y se motiven, no sé, a ver el documental que tengo acá o diferentes documentos también, ¿no? que cuentan de una manera muy bonita cómo ha sido todo este proceso de pensar en Latinoamérica. Para terminar, vamos a concluir con esta
rama, que es la filosofía de la liberación. Es un pensamiento, una corriente que se adopta en Argentina, en un congreso donde varios filósofos, ya pues latinoamericanos, claro está, ya concretaron, ¿no? que debe haber un pensamiento de filosofía de la liberación en Latinoamérica. Entonces, tenemos que la corriente adopta una postura fuertemente crítica a la filosofía clásica, a la que califica de eurocéntrica y opresora. Al inicio les decía que la filosofía latinoamericana es muy particular porque Latinoamérica es particular, porque Latinoamérica es diferente. No puedo hablar de una filosofía latinoamericana a partir de otras partes del mundo, a partir de otra cultura, ¿sí? Entonces, por eso la filosofía latinoamericana propone un pensar desde la situación de los oprimidos y desde la periferia. Para ello, la filosofía de la liberación elaboró un método de relación del universal con lo particular denominado analéctica. Entonces, su mayor exponente de la filosofía de la liberación es Enrique Dussel, que nos habla de una experiencia originaria, ¿sí? Entonces, la experiencia originaria de la liberación consiste en descubrir un hecho de dominación, en saber que estamos dominados, ¿sí? Entonces, aquí surge como el reconocimiento de esa dialéctica del amo y el esclavo, de esa dialéctica del sometido y de quien somete. Entonces, esas experiencias originarias vividas por Latinoamérica, ese reconocimiento de la opresión, quedan incorporadas como en esa filosofía de la liberación, aquí apostando a esa categoría del otro, a la alteridad. Entonces, el otro como pobre, el otro como indio, como masacrado, como esclavo, entonces reconocer que sí existe ese otro lado, reconocer que sí existe un lado que es dominado y también pues todo comienza pues cuando el oprimido es destruido en su corporalidad sufriente. Entonces, cuando yo reconozco que estoy oprimido, ya ahí empieza como la etapa de reflexión y ya vamos a ese proceso de liberación. Entonces, con este tema, quería pues que nos centremos en nuestro propio contexto y que podamos adoptar posturas propias para reflexionar nuestro entorno. Este es un tema que nos corresponde, que nos compete y controversias y a estos problemas de nuestra realidad, tanto latinoamericana, colombiana, como una realidad nariñense. Entonces, los invito a que desarrollen esta guía con el mayor entusiasmo, con toda la disponibilidad. Encontramos entre las actividades hacer como un escrito donde narre pues nuestro contexto, y por eso se aclara ahí pues que no sea solamente físico, sino que ver cómo piensa, cómo se piensa en Nariño, cómo se piensa en los campesinos, en la ciudad y en ese contexto en el cual estoy inmerso. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta socialización y que se sientan muy identificados y comprometidos con nuestro pensar, con nuestro quehacer filosófico desde Latinoamérica. Muchas gracias, profe Camila. Muy bien, mis apreciados jóvenes y señoritas, miren, a partir de la socialización que se acaba de realizar, es importante tener presente algunas conclusiones. La primera de ellas es que a lo largo de la historia de la humanidad, desde que el hombre existe, siempre se han dado situaciones de desigualdad, se han cometido injusticias y en la que muchas personas inocentes han perdido la vida. Y a partir de allí, pues entonces se han generado también, y hemos a través de la historia, cómo se han suscitado diferentes guerras y situaciones que han afectado la integridad y la vida de muchas de
de las culturas y de la que nosotros también hacemos parte. Por ello, también nosotros a veces hemos escuchado el mal llamado descubrimiento de América, pues, la colonización, todo este proceso que incluso ustedes desde el área de sociales han podido estudiar, saber cómo a nuestro continente llegan con la violencia y no llegan personas pues ilustradas, sino miramos que incluso traen enfermedades, son incluso algunos presos que los liberan, y son cantidad de personas de no muy buena reputación, digámoslo así, que vienen a alterar a nuestros indígenas que tenían su propia cultura, su identidad, sus costumbres. Y bueno, entonces esta es la situación que podemos visualizar a lo largo de la historia. Y a partir de allí entonces surge este pensamiento, esta filosofía, es decir, que da a conocer esa perspectiva, ya ese grito de libertad, de liberación, es decir, un pueblo que no puede seguir oprimido, que no puede seguir explotado, que no puede seguir siendo víctima de las injusticias. Y desafortunadamente, hoy, nuestro país, nuestra región, cada uno de nosotros no hemos sido ajenos a esta realidad, es decir, de las diferentes desigualdades, situaciones que se cometen, incluso pues algunas directamente desde el contexto político, la misma corrupción de la que nosotros somos víctimas, y por ello entonces encontramos a un pueblo que lucha, que a través de la revolución, a través de la voz de protesta, quiere recuperar sus derechos, hacer valer entonces su voz. Y como lo mencionaba pues en la socialización, en Colombia, por ejemplo, encontramos una voz como Camilo Torres, que siendo sacerdote renunció y precisamente se une al ELN con el fin de, a través de la protesta y de la lucha, poder encontrar una situación más llevadera de justicia y de cosas que beneficien pues al pueblo. Lastimosamente, esta realidad la seguimos viviendo el día de hoy. Encontramos aún lideresas que por su voz de lucha, de protesta en favor del pueblo, siguen perdiendo hoy la vida. Personas que a través de la violencia callan su voz. Pero debemos tener muy presente, mis apreciados jóvenes y señoritas, que tenemos esa capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar, de pensarnos a nosotros mismos, de recuperar nuestras costumbres, nuestra identidad. Y es importante, y en nuestro país Colombia no ha sido ajeno, muchos de nuestros derechos los hemos tenido que hacer respetar a través de las huelgas, a través de la protesta, a través incluso de la misma pérdida de vidas humanas. ¿Por qué? Porque no hemos sido ajenos a esta realidad, a esta situación que tristemente pues aún nosotros la seguimos viviendo. Y por ello entonces debemos pensar o tener dos perspectivas. Una es decir, tener presente la filosofía en Latinoamérica, y otra, la filosofía latinoamericana. Cuando hablo de la filosofía en Latinoamérica, podemos deducir que, por ejemplo, en el siglo XX, a partir de las guerras, muchas personas fueron exiliadas, y aquí a nuestro continente, por ejemplo, llegaron filósofos españoles, y a partir de allí, pues entonces, con una persona llega una cultura, llega un pensamiento. Entonces ahí hablamos de la filosofía latinoamericana, y de una filosofía, perdón, en Latinoamérica. Y filosofía latinoamericana es cuando ya se empieza a producir un pensamiento ya desde nuestro continente, desde nuestro contexto, desde ese repensarnos, desde ese buscar precisamente dar a conocer nuestro propio pensamiento, nuestra cultura, nuestras costumbres, y encontramos entonces diferentes filósofos que se van a enfocar o van a dar a conocer su pensamiento, y es precisamente allí la invitación que les hacemos ahora para que enfoquemos nuestra mirada, nosotros también desde nuestra capacidad de análisis e interpretación podamos argumentar, plantear nuestras propias ideas, porque no se trata únicamente
recibir el pensamiento de otras culturas, de otros continentes, sino también nosotros tener esa capacidad de poder presentar nuestros propios argumentos, de dar a conocer nuestras ideas, y a partir de allí nosotros poder lograr un cambio en nuestra sociedad. Ese es el objetivo primordial. No es únicamente adquirir un saber, adquirir un conocimiento, sino que a partir del mismo nosotros poder fundamentar unas bases sólidas para que en el mañana ustedes, que van a ser las personas que van a dirigir en algunas situaciones, en muchos contextos, desde su profesión, desde su capacidad de liderazgo, tener ideas que ayuden a mejorar nuestra situación, ¿no? Por eso ya analizamos las corrientes filosóficas, entre ellas, por ejemplo, el marxismo, que nos presenta un pensamiento pues en favor de la clase obrera. Aquí en el continente latinoamericano miramos también esa filosofía, esa teología y esa pedagogía en favor del oprimido, en favor de aquel que es explotado, para que pueda reivindicar sus derechos. Entonces, miren, esto es lo que les queríamos compartir en este tema, en esta guía. Eduardo Benavides, por favor, entonces nos comparte a ver una conclusión a partir de este tema. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Lo escuchamos. Jessica Escuntar, a ver qué nos podría comentar a partir de este tema que se ha socializado, que se ha dado a conocer. Bueno, parece que han dejado únicamente ahí, se han conectado y no están. Jari de Yaré. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Bueno, lo que noto es que la filosofía latinoamericana trae consigo como que viene de la mano de la revolución. O sea, creo que se podría hablar como de la filosofía latinoamericana como una lucha también, ¿no? Para, aunque ya tener establecido lo que se dejó mediante la comunidad, tratar de recuperar la filosofía, costumbres que ya se tenían, era lo que tenían los indígenas. Y eso pues creo que sí, se lo logra mediante la revolución. Muchas gracias por su participación. Y por último le damos la palabra a ver a Gabriela Flores, que nos podría compartir a partir de este tema que hemos socializado. Que hasta el momento la información que se tiene de la filosofía latinoamericana ha sido como un conjunto de ideas de las demás filosofías de Europa. Sin embargo, esto ocurrió porque nos robaron nuestra identidad, como dijo la muchacha que nos habló ahorita, que no alcanzamos a conocer nuestra identidad y con la revolución estamos intentando retomarla, incluso hasta el día de hoy. Muy bien, entonces a partir de su participación, de la socialización, a continuación les damos a conocer o les proyectamos aquí la guía, donde ustedes van a precisamente a partir de su reflexión, análisis, desarrollar esta actividad donde se puntualizan 3 aspectos a tener en cuenta. El primero, entonces a partir del tema estudiado van a elaborar un resumen, ¿sí?, de lo que aquí hemos socializado y lo que se encuentra en la guía, que es lo que se ha explicado de manera puntual. El segundo punto, tener muy presente desde el proyecto de filosofía conocimiento del entorno. Entonces, ¿cómo ves reflejado la filosofía latinoamericana? Recordemos que nuestras culturas indígenas han tenido su propia identidad, su pensamiento, y es precisamente entonces nosotros hacer una reflexión, o sea, cómo, qué aspectos aún se conservan a pesar de las situaciones de violencia que se pudieron vivir y que aún podemos nosotros recuperar o que encontramos
desde nuestro contexto, desde nuestra realidad. Entonces, ¿cómo ves la filosofía latinoamericana? Pues ya en nuestro continente. Y desde la parte local, ya desde nuestra región, van a redactar, entonces dice, redacta una leyenda significativa que hayas leído o escuchado reconociendo en la misma el pensamiento filosófico. Entonces, los mitos, las leyendas, los diferentes escritos tienen una gran riqueza que aporta y que también es la expresión del pensamiento de una determinada cultura, de una región, de una persona que ha hecho pues también su aporte. Entonces ustedes van a hacer precisamente este análisis, este estudio, o lo que a través de la tradición oral también se ha ido transmitiendo de generación en generación, y cómo nosotros podemos vislumbrar el pensamiento filosófico desde esta realidad. Entonces, esta es la actividad que vamos a ejecutar en esta cuarta guía, ya en el segundo periodo. A continuación, vamos a dar la palabra a aquellos que, si tienen alguna inquietud, pueden hacer uso del micrófono o el chat para dar a conocer si tienen alguna inquietud, y a partir de allí poder resolver también los interrogantes o aquello que no les haya quedado